Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo empiezo un poco antes, iba a poner Está programada la plática de hoy de Facebook, la plática a las 11, pero quise empezar un poco antes para dar los anuncios y los avisos del día, ¿no? En primer lugar, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, Lalo, Tino, ¿qué tal? Rodrigo, buenos días. Que si yo afilo mis navajas, sí, pero no tanto, honestamente. Antes sí era muy quisquilloso con mis cuchillos. Tenía mis piedras de afilar y muy quisquilloso. Las dejaba como hojas de afeitar, ahora ya no tanto. Adriana Merino, buen día, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué les estaba diciendo? Ya me acordé. Anuncios, avisos. La Academia Central Cuernavaca, aquí en Morelos, ya estamos dando clases, pero saludos Carlos, un saludo a España. Ya estamos dando clases, pero espaciadamente. Yo estoy dando clases realmente presenciales 2 veces a la semana. Los miércoles aquí en Cuernavaca estoy de 7:30 a 9. Buen día, Diego, ¿qué tal? Y los domingos en la Ciudad de México. Sí. Estoy dando clases muy espaciadas por el tema de la pandemia, sí, por seguridad. Sí. Si tengo algún síntoma o si alguien más tiene un síntoma, pues que nos dé tiempo de reaccionar y no estar dando clases tan continuamente y que de repente nos empecemos a enfermar. Hola, ¿qué tal? Mike y Tocayo, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, si uno entrena constantemente y uno se empieza a sentir mal, pues uno ya contagió a más personas. En cambio, si espacías 7, 8 días cada entrenamiento, pues te da chance de que si te sientes mal no estés contagiando a tantas personas. Ya sé que hay una situación de asintomatía, o sea que puedes estar infectado y estar contagiando y estás asintomático, lo sé, pero a lo que voy es de que mientras más recurrente y continuo sea el entrenamiento, pues más riesgos hay, esa es la verdad. Saludos Alejandro, saludos Oscar, hola, ¿qué tal? Entonces, yo decidí pues dar clases pues espaciadamente. Entonces, por ejemplo, hoy me toca clases en la Academia Central aquí en Cuernavaca, de 7:30 a 9 de la noche. Una clase híbrida porque vienen mis alumnos que todavía faltan que hagan su cinturón negro en Aikido. Vienen a esta clase, vienen mis alumnos de Combatives y hago una clase híbrida Aikido Combatives, ¿no? Una cosa extraña, pero funciona muy bien. Y luego los domingos ya estamos activos en la Ciudad de México de 8:30 a 11 de la mañana en el Deportivo Vivanco, en el área de la policía, y nos prestaron un espacio para entrenar. ¿Sí? Saludos Enrique, saludos a Los Ángeles. Entonces, pues así es como estoy dando clases. Las academias afiliadas a Combatives también siguen. Saludos a Alejandro, saludos a Ronin, hasta España, Asturias, Dante, saludos, Luis López, saludos. Entonces, ya están dando clases también con las precauciones debidas. El instructor George y su instructor auxiliar Aldo están en la Academia de la Lagunilla, en el centro de la Ciudad de México, y ellos también ya tienen sus clases. El instructor Francisco Olvera en Santa Mónica, Estado de México, ya también da clases. Saludos a Andrés hasta Tabasco, saludos. Aquí en Morelos, el instructor Isaac da clases en su academia en el sur de la ciudad de Cuernavaca. El instructor Juan también ya da clases ahí en la Academia Central, de hecho él sí está yendo seguido. Saludos Aaron Macías, saludos hasta Denver, un abrazo Aaron.
Entonces, pues ahí estamos ya activos, con precauciones, ¿sí? Y con distanciamiento y pues atentos al riesgo que conlleva, honestamente, sí hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo, pero pues debemos de seguir entrenando, debemos de seguir dando clases con todas las precauciones, pero pues Combativ sigue, Combativ sigue. Entonces, bueno, ese es un anuncio que estoy dando. Las academias todas estamos dando clases, activos, con nuestras precauciones sanitarias, pero pues ahí estamos, ¿no? Otra pregunta que me tenían y que quería hacer un comentario al respecto es que ¿cuál es el verdadero logo de Combatives? Saludos, Satori, saludos. Jesus Vikingo, saludos. Que ¿cuál es el verdadero logo de Combatives o el escudo? Porque ustedes ven de repente el logo del águila y luego sacamos el logo de la calavera. Y entonces la gente es como que, pero a ver, Combatives, ¿cuál, no? ¿Cuál es? ¿Es de la calavera o es el de la águila o cuál es? Originalmente el logo de Combatives es la calavera, ¿sí? ¿Para cuándo Combatives en España, Oscar? Pues ya, en diciembre voy a dar todo un tour en España, ¿sí? 3 locaciones en España. Ahí puedes meterte a Combatives España, y hay una página de Facebook, Combatives España, y ahí puedes pedir información. Entonces, el logo original era el de la calavera, ¿sí? Pero empezó, pues como siempre, México muy violento, muy violento. México, la verdad, no está bien. Esa es la verdad, el país está muy mal. En términos de violencia, de inseguridad, es tremendo. Creo que ha habido avances en el término de que el gobierno ha logrado capturar personas importantes de la mafia mexicana, pero eso no significa que la mafia se acabe. O sea, cuando atrapan a la cabeza de un cartel o a alguien importante de un cartel, siempre va a haber otro abajo que lo va a sustituir. Y puede ser que quien lo sustituya a esa jefe de plaza o a esa cabeza, a ese líder de ese cartel, puede ser que quien lo sustituya sea aún más violento y sea todavía peor. O sea, el problema es de que México está inundado de mafia, de carteles, es la tierra de los carteles, además carteles poderosísimos, ¿sí? Delincuencia organizada en serio, poderosísima, a nivel mundial, ¿sí? No nomás es el poder dentro del territorio nacional, sino el poder es a nivel mundial, ¿sí? Y es algo que viene sucediendo desde hace muchos años. Si ustedes creen que el narcotráfico es nuevo en México, pues están equivocados. El narcotráfico tiene en México desde los 60, 70. Y hay que aceptarlo, una época, y sigue siendo ahora, donde la CIA empezó a empoderar cada vez más a los carteles. En su época, para golpear gobiernos en Centroamérica y Sudamérica, la CIA empezó a financiar, ¿sí? Sus golpes de Estado y a todo su intervencionismo en gobiernos de Centroamérica y Sudamérica, financiándose a través de la droga mexicana, y no nada más mexicana, sino también pues el trasiego desde Colombia hasta Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el narcotráfico en México es una cosa muy antigua que ha sido intervenida por diferentes poderes como al nivel de la CIA, el mismo gobierno mexicano. Y bueno, ahora lo que se ha hecho últimamente es negociar con los carteles y darles cada vez más poder, al punto de que llegó un punto, por ejemplo, en la administración de Calderón y la administración de Peña Nieto, los presidentes pasados de México, pues llegó un punto donde la delincuencia organizada tenía más poder que el gobierno mismo. Esa es la verdad, ¿sí? Más poder, más información, más recursos humanos, más poder.
Entonces, ahora viene este nuevo gobierno, se están haciendo algunas cosas, ¿sí? Pero pues llegaron a un país en cenizas, yo diría, no incendiado, yo diría que en cenizas ya totalmente destruido, un país totalmente secuestrado y cooptado por la delincuencia organizada, y no nomás por la delincuencia organizada, sino también por la delincuencia desorganizada, también por lo que dicen la pequeña delincuencia, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que es un país, México, sumamente violento a nivel delincuencial, pero también es sumamente violento a nivel no delincuencial. O sea, ¿a qué voy? A todo lo que es violencia callejera, violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia escolar, violencia laboral, pues México es un lugar muy, muy violento, ¿sí? Entonces, la calavera, el símbolo de la calavera de Combatives, no tengo aquí el logo a la mano, pero bueno, el logo es la calavera con 2 rayos alrededor, hacia a los lados. Ese es el logo de Combatives, ¿sí? La calavera. La calavera es una representación de peligro, ¿sí? De peligro, por eso ponen en las botellas de veneno, ponen la calavera, entonces peligro. Entonces Combatives tenía la representación de la calavera, pues Combatives quiere decir un sistema para el peligro, ¿no? Y los 2 rayos alrededor era la inmediatez, la efectividad y la rapidez, la eficacia del sistema. Por eso los rayos se representa con los rayos, la contundencia, ¿no? Y el logo de la calavera dice arriba, si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. Y abajo dice armas, estrategia y H2H, ¿no? Técnicas cuerpo a cuerpo. Entonces, ese es el logo original de Combatives. Pero, a final de cuentas, representa una percepción, una mentalidad muy violenta. ¿Sí? Y nos empezaron a decir muchas personas que el logo era muy violento. Y luego, estando en un país violento, pues, la verdad, lo que yo empecé a pensar es que Combatives tiene que representar, pues también, no nada más un sistema de defensa personal contra el peligro, sino una forma de vida. Entonces, introduje el logo del águila, ¿sí? Un logo más amable, ¿sí? Un águila volando, con las... Ay, se me espantó. Iba a estornudar, pero se me espantó. El logo del águila, con las alas abiertas, que es la libertad. El animal, pues puedo decirle el animal, el tótem mexicano, si ustedes ven la bandera mexicana, es un águila devorando una serpiente. Entonces, introduje el logo del águila, esta águila con las alas abiertas, libre, volando, ¿sí? En una medio posición como de ataque, con las garras hacia el frente, para dar a conocer Combatives como no nada más un sistema de defensa personal, sino también como una forma de vida, un arte de vida. ¿Sí? Entonces, digamos que el águila es más la parte filosófica y de desarrollo personal de Combatives, y la calavera es la parte más funcional y agresiva de Combatives. Originalmente yo dije, bueno, se integra el águila como un logo, como un escudo de Combatives, y también para dar a entender que se hizo una fusión, entre mi sistema de Aikido, que se llama Gendai Aikido Heian Ryu. Para los que no saben, yo en el 2004 fundé un sistema de Aikido, ¿sí? Que se compone aproximadamente de 200, casi 300 técnicas. Son 14 técnicas básicas. Ese sistema logré varias generaciones de cinturones negros. El Kyusha de mi sistema de Gendai Aikido es excelente, la verdad, muy, muy, muy bueno. Son 6 Kyus. Cada examen se compone aproximadamente como entre 14 y 18 técnicas. El examen de cinturón negro de Shoden, porque además yo implementé el sistema antiguo, el Koryu, el sistema antiguo de graduación. Entonces, en vez del sistema Kyudan, donde a partir del cinturón negro vienen los danes,
En mi sistema de Gendai Aikido yo implementé el sistema antiguo japonés de graduación, que eran tres grandes grados, que era Shoden, Chuden y Okuden, ¿sí? El grado o el camino principiante, el grado medio, Chuden, y el Okuden, el camino o el grado o la etapa escondida, ¿sí? O la etapa secreta, es Okuden, ¿sí? Que es como el grado avanzado. Entonces yo hice este sistema de Gendai Aikido. Gendai significa moderno, Aikido modernizado. Heian Ryu, la escuela de la serenidad. Y pues funcionó muy bien desde el 2004 hasta la fecha, pero la verdad es que cuando inicié Combatives ya otra vez como sistema, pues ya estaba lidiando yo con dos sistemas diferentes, Gendai Aikido por un lado y Combatives por el otro, y les soy honesto, me estaba volviendo loco. Sí, me estaba volviendo loco porque, como decimos aquí en México, me estaba quedando como el perro de las dos tortas. Sí. O sea, como que ni aquí ni allá, y ahora qué hago, o sea, era demasiado, porque Gendai Aikido era mucho trabajo, las evaluaciones, las clases, los instructores, todo. Y luego aparte hago un sistema Combatives que empezó a jalar muchísimo, y lo mismo, instructores, evaluaciones, protocolos, técnicas, el catálogo técnico, o sea, la teoría de seguridad, demasiado para mi cerebro. Digo, supongo que alguien pudiera hacerlo, para mí era demasiado. Entonces decidí unificar, fusionar Combatives con Gendai Aikido. Entonces desapareció mi sistema o mi estilo de Aikido. Gendai Aikido Heian Ryu desapareció porque lo fusioné a Combatives. ¿Sí? ¿Qué hice? Que muchas técnicas de mi sistema de Aikido las integré al catálogo técnico de Combatives. Y cuando hice esa fusión, la representación de esa fusión es el águila. ¿Ok? ¿Ya me van entendiendo? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, varios de mis alumnos de Aikido, de Gendai Aikido, pues no querían hacer Combatives, no les interesaba la parte de Combatives. Les parecía incluso el logo muy agresivo, les parecían las técnicas muy agresivas, con otra mentalidad. Entonces yo lo que dije, bueno, no los voy a abandonar a mis alumnos de Gendai Aikido, entonces los voy a fusionar a Combatives. Y el día que, por ejemplo, hoy, que es miércoles, que doy la clase a mis alumnos de Gendai Aikido y a los de Combatives, doy una clase híbrida, Aikido Combatives, digamos. Ya no le digo Aikido porque ya no tiene muchas cosas de Aikido, ya no se ve como Aikido. ¿Sí? Entonces, el águila representa eso. ¿Okay? Entonces me han estado preguntando, oye, pero... O sea, Combatives, la representación de Combatives es con la calavera o con el águila. Son los dos. Originalmente yo había dicho que la calavera ya la vamos a ir dejando a un lado porque representa la muerte, representa la agresión, etc. Pero la verdad es que es el logo original. La verdad es que es lo que nos representa y nos ha representado tanto antes. Y también ya hay mucha gente que nos conoce por la calavera. Y hay mucha gente que, por ejemplo, en Vimeo, muchísimos videos, muchísimas clases están con la calavera, muchísimas clases. Entonces, Combatives es representado por estas dos. En realidad tiene dos logos. La calavera para la parte... O sea, mira, se lo voy a poner de otra manera. La parte oscura de Combatives, o la hermana fea, o la hermana agresiva de Combatives, es la calavera. Y la parte luminosa y filosófica y bonita de Combatives es el águila. ¿Sí? ¿Ya me entienden? Entonces está bien porque puedo jugar con las clases. Entonces puedo dar clases más tradicionalistas, donde incluso puedo utilizar el Ken, el Boken, puedo utilizar el Tanto, puedo utilizar técnicas más del budo japonés, más tradicional, representadas con el águila. Y puedo dar clases mucho más tácticas, vamos a decir, más modernizadas, incluso más violentas, con otra mentalidad, con la calavera. Entonces me da un amplio espectro para poder dar mis clases y no encerrarme nada más en un solo concepto, ¿no? De hecho, las nuevas playeras que mandamos a hacer, al frente trae el águila de Combatives, playeras negras, trae el águila de Combatives, color verde militar, y en la espalda trae la calavera gris, ¿no? Entonces eso denota que pues, Combatives son estas dos
conceptos, ¿no? O sea que Combat Tips tiene la parte... Ah, qué bueno, Satori, qué bueno. Juan Galicia, saludos, saludos Juan. Y entonces, pues es esta situación que podemos nosotros, ¿sí?, jugar con eso, y que vamos a tener alumnos que quieran la parte más tranquila o más filosófica de Combat Tips, y alumnos y alumnas y estudiantes que quieran la parte más agresiva de Combat Tips. Y está fantástico porque se abre el espectro de conocimiento, de clases, y me parece muy padre. De hecho, mandamos a hacer unos pants que están padrísimos. Armando, ¿qué tal? Saludos. Unos pants gris rata, bueno, le decimos gris rata, que es un gris clarito. Y están muy bonitos los pants porque trae el águila en la pierna, y luego en toda la parte lateral de la pierna trae Combat Tips y una daga, ¿no? Y quedó padrísimo, los pants quedaron geniales. Mandamos a hacer bastantes, ahora sí, porque los primeros que mandamos a hacer, unos negros con dorado, que están muy bonitos, se vendieron rapidísimo, entonces ahora mandamos a hacer más. Y lamento que a muchos no se los podamos mandar a otros países, ¿sí? A España, Argentina, a Chile. Nos pidieron pants y nos han pedido playeras y pants a todos lados, pero miren, la verdad es que investigamos la paquetería y es ridículo, es carísimo mandar un pants o una playera a España o a Argentina o a Chile, es carísimo, no les conviene, demasiado caro, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya un día que yo vaya para allá a dar seminarios, vamos a llevar playeras, vamos a llevar pants, y pues adelante, ¿no? Porque la gente quiere tener algún recuerdo, quiere tener algo que les identifique con el sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues ya son las 11, vamos al tema de hoy. El tema de hoy son puse filos, ¿sí? Que en realidad son punzocortantes para defensa personal, ¿sí? Pongo punzocortantes porque no nada más son cuchillos, sino es toda arma, toda herramienta que nos puede ayudar para proteger nuestra vida o la de algún ser querido. La realidad es que, a ver, se los voy a poner de esta otra forma. En Combat Tips nosotros abordamos cuatro tipos de armas. Víctor, ¿qué tal? Con Baikido, sí. Cuauhtémoc, un saludo, Cuauhtémoc. Entonces, son cuatro tipos de armas que nosotros abordamos en el sistema Combat Tips. Abordamos las armas de impacto, abordamos las armas punzocortantes, abordamos las armas de fuego y abordamos las armas circunstanciales. Esos son los 4 tipos de armas que trabajamos con Combat Tips. Y esas 4 tipos de armas las manejamos en 3 interacciones, ¿ok? 3 tipos de interacción, ¿ok? El primer interacción es cuando tú estás armado, pero el oponente o el agresor no. La segunda modalidad, la segunda interacción, es cuando el otro está armado, o sea, el agresor está armado y tú no, ¿ok? Y la tercera modalidad es cuando tanto tú como el agresor están armados, ¿ok? O sea, en resumen, y para que me lo entiendan, por ejemplo, si hablamos de armas de impacto, un arma de impacto tú puedes usarla o verte en una situación con un arma de impacto en estas 3 interacciones. Que tú tienes el arma de impacto, el otro no. Que el otro tiene el arma de impacto y tú no, o sea, tú estás desarmado. O que el otro y tú tienen armas de impacto, ¿sí? En las punzocortantes es lo mismo. Que tú tienes la punzocortante y el otro no. Segunda, que el otro tiene la punzocortante y tú no. Y tercera interacción, que los dos tienen punzocortantes, ¿ok? Que hay combinaciones, sí, o sea, que tú puedes tener un arma de punzocortante y el otro tiene un arma de impacto también, pero finalmente, aunque son diferencias de armas, pero la interacción es la misma porque los dos están armados, ¿ok? Ahora, este video se trata de armas punzocortantes para defensa. ¿Eso qué significa? Que tú vas a utilizar un arma punzocortante contra alguien desarmado o armado, ¿ok?
¿ok? Porque cuando hablamos de que tú usas un cuchillo para defensa personal, es que tú vas a utilizar esa arma como un potencializador de daño, ¿sí? Como un potencializador de daño para equilibrar las cosas. O sea, si tú, por ejemplo, te enfrentas a alguien que tiene más peso, más energía, más enfoque, más fuerza, que está drogado, que está adrenalínico, tú pudieras usar un arma punzocortante para equilibrar eso, o sea, para tener ventaja frente a la desventaja del peso, el tamaño, el enfoque, etc. Sí, sí se puede, claro. Ahora, el uso de un arma punzocortante, pues honestamente debe estar justificado. O sea, no es nada más que yo me veo medio amenazado por alguna persona y inmediatamente saco una navaja y lo empiezo a apuñalar. Pues no es así, ¿sí? Muchos sistemas de cuchillo, de punzocortantes especializados creo que a veces pecan de ingenuidad. ¿En qué sentido? Que todo lo quieren resolver con sus cuchillos y con sus navajas. Y déjenme decirles que la mayoría de los escenarios de riesgo no se solucionan navajeando y acuchillando y apuñalando y cortando al agresor. Así de simple, ¿sí? O sea, en un escenario de riña en la calle, tú le sacas un picahielos a alguien porque te sentiste amenazado y porque sientes que te van a lastimar, sacas un picahielos y lo matas, pues es un exceso de fuerza, ¿sí? En un asalto, por ejemplo, viene alguien y te asalta, te pone una pistola en la cabeza, haces un desvío, sacas tu navaja y lo matas con tu navaja. Y bueno, pues si no te agarran, pues felicidades. Si no te agarran, pues órale, ¿sí? Tú decidiste esa acción, adelante. Pero si te agarran, vas a la cárcel. Porque usaste una punzocortante en una situación que tú podrías decir legítima defensa. Bueno, legítima defensa, pero no se justifica que traigas una punzocortante. O sea, es ilegal traer una navaja en la calle. Así de simple. ¿Sí? Entonces, tiene sus asegúnes. O sea, no es nada más. Ahorita vamos a hablar de filos y todo el mundo se emociona. Sí, a ver, vamos a ver con qué puedo matar más rápido y con qué puedo. No, a ver. La situación. Hay que ser responsables, jóvenes. Primero bajo la responsabilidad, primero bajo la luz de la prudencia, de la conciencia y de la evidencia. O sea, la evidencia me dicta y me marca que la punzocortante se puede usar de esta forma, así, asado, en este tipo de escenarios no conviene. O sea, tiene que ver eso, ¿ok? Entonces, entendiendo esa introducción, ¿sí? ¿Qué tipo de punzocortante me convendría más en una situación desesperada? A ver, vamos a poner con mayúsculas. Situación desesperada. ¿Qué significa eso? Que no te queda otra más que agarrar una punzocortante y matar a una persona. Esa es una situación extrema, ¿sí? Es el peor uso de violencia, de uso de fuerza que hay. Es el uso de fuerza letal. Dentro del uso de fuerza letal, el uso de punzocortantes es un uso de fuerza íntimo. ¿Qué quiere decir eso? Que es cuerpo a cuerpo. Mientras estás apuñalando o estás cortando, va a haber sangre, sudor y lágrimas. Va a haber gritos, va a haber desconcierto, va a haber caos, va a haber neurosis, van a haber miradas, va a haber... ¿sí? Mi mentor me decía que para matar con un cuchillo tienes que oler al que vas a matar. Olerlo, él se refería a olerlo en el sentido de que estás tan cerca que hasta lo hueles. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que de una puñalada matas a alguien y cae así? No es así. ¿Sí? Nosotros, en otra vida voy a decir, porque ahora yo ya no hago eso, pero en otra vida practicábamos con animales. Y cuando tú apuñalas un puerco, si no sabes muy bien, incluso aunque sepas meterle la punzada bien en el corazón, pero cuando lo apuñalas chilla, y si no lo matas inmediatamente, le tienes que meter otras 3, 4, 5 hasta que se muera. Y uno cuando es inexperto,
pues uno mete puñaladas donde no van y nomás hace sufrir al animal. Y con un ser humano es prácticamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú vas a usar un cuchillo contra alguien, ese alguien va a pelear de regreso. Ese alguien te va a tratar de detener, te va a bloquear, te va a agarrar el arma, te va a golpear de regreso, te va a agarrar, te va a tirar, te va a llevar al piso, te va a empujar contra la pared, va a tratar de agarrar también un arma, etc. Y en ese proceso tú lo estás apuñalando y lo estás cortando. Y esos apuñalamientos y cortes van a ser un cochinero, así se los pongo, un cochinero. ¿Sí? Charcos de sangre, chorros de sangre, gritos, ¿sí? Desesperación. Tu desesperación de estar apuñalando y que se muera rápido porque no quieres seguir peleando con esa persona, y la desesperación de la persona de estarse defendiendo y sintiendo que lo estás matando y que te empiece a gritar y te empiece a decir ya no me mates, ya no me hagas, o ya déjame en paz, o te voy a matar de regreso, o nada más puros gritos y puro caos, puro sufrimiento. Entonces, un escenario con un cuchillo es un escenario cochino, es un escenario terrible. Es la máxima violencia que hay. No es lo mismo que tú le das un balazo a alguien a cierta distancia, a que tú estés agarrando a alguien de la ropa y lo estés apuñalando y lo estés lastimando. No es lo mismo. Matar con cuchillo no es lo mismo matar con arma de fuego. Es así de simple. ¿Sí? Entonces, no romanticemos las punzocortantes. No pensamos, uy, qué emocionante, qué divertido, como si estuviéramos pensando que usar un cuchillo contra alguien es como aventarte de paracaídas, una aventura extrema, ¿no? No es así. No es una aventura extrema, es algo terrible tener que usar un arma contra alguien. Y más terrible todavía, un cuchillo. ¿Okay? Entonces, si nosotros nos vamos a defender con una punzocortante, en un caso de este tipo tan extremo, con este nivel de violencia y de agresión, lo que queremos es ser lo más eficientes posibles, lo más eficiente, lo más contundentes, lo más efectivos posibles. ¿Sí? Para eso debemos saber manejar un arma punzocortante, eso no hay duda. No es el tipo de arma, sino tú cómo la manejas o uno cómo la maneja. Si has entrenado para manejar un arma punzocortante contra alguien desarmado y contra alguien armado. Y no nada más que está desarmado o armado, sino contra alguien que va a pelear de regreso y va a pelear por su vida. No lo va a hacer no vas a apuñalar a un costal de papas o a una persona que se va a pasmar. O sea, una persona va a pelear muy fuerte contra alguien que le está golpeando. Pero déjenme decirles que una persona va a pelear aún más fuerte contra alguien que lo está apuñalando. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que su vida se le está yendo entre las manos. ¿Sí? Entonces, necesitas entrenar ¿cómo entrenar un arma punzocortante? Necesitas entrenar preparado o preparada para la resistencia y para la respuesta ofensiva y defensiva del agresor o del oponente. Vamos a decirle oponente, ¿sí? Del que se opone. ¿Sí? Por eso es oponente, porque se opone y entonces hace todo lo posible por oponerse a que lo lastimes. Entonces, primero tienes que aprender muy bien a manejar un arma punzocortante. Más allá del tipo de arma, tienes que aprender a manejar un arma. ¿Qué implica eso? Implica que entiendas en primer lugar los targets que debes de enfocarte en el uso de una punzocortante. Los targets que hacen más daño y los targets que hacen menos daño. ¿Ok? Si yo te apuñalo aquí, en el músculo del hombro, pues te va a doler, pero no te mato inmediatamente. Si te apuñalo de abajo hacia arriba, en la boca del estómago, y te pincho el corazón, pues en 1 segundo y medio estás desplomado como una tabla. Si yo corto aquí la yugular, aunque no lo crean, si yo corto y me aparto, y la persona se agarra así por ejemplo, yo traigo mi playera y me tapo aquí y me pongo así y me calmo y me voy caminando al hospital, ¿sí? O me suben o me atienden, vamos a decirlo así, me atienden. ¿Tengo posibilidades de vivir? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo muere una persona por el uso de una punzocortante? Por falla de órganos, porque atacaste el órgano y se murió el órgano, lo mataste, pinche órgano, lo hiciste carnitas, y el órgano ya no funciona y viene una falla orgánica y entonces el cuerpo se desploma, pero también por hemorragias internas y externas,
Una hemorragia externa es esto, corto, se ve la sangre, se ve la hemorragia, entonces tú tapas y atiendes y es probable que la persona viva. Pero una hemorragia interna, tú picas y la subclavia, vamos a poner un ejemplo, y empieza a tener una hemorragia interna, pues no se ve nada, pero la persona tiene una hemorragia interna. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a morir. ¿Sí? Y no hay manera que lo atiendas, porque pues ¿cómo le haces? ¿Cómo lo tapas si está por dentro? Tendría que tener cirugía y entonces tapar y abrir y tapar, y, o sea, es todo un tema. Entonces, para manejar un arma punzocortante, efectivamente, necesitamos identificar las zonas del cuerpo a las cuales podemos causar más daño con menos esfuerzo. O sea, con un pique o con un corte, o con 3 piques o 2 cortes, etcétera, causar una hemorragia interna inmediata. La hemorragia interna es de preferencia la que vamos a buscar. ¿Por qué? Porque, repito, la hemorragia interna no hay manera que la atiendas. Te tapas por acá, pero pues por dentro está sangrando hasta que te mueres. Entonces, si tú con una punzocortante causas una hemorragia interna, pues al otro lo dejas indefenso. O sea, el otro tarde o temprano se va a morir. Eso es lo que va a pasar. Y eso, las hemorragias internas, las produces con piques, no con cortes. Los cortes producen hemorragias externas. ¿Por qué? Porque entra la hoja y, por ejemplo, si tú me rebanan aquí la parte interna, me rebanas, empieza a brotar toda la sangre, pero yo tengo la posibilidad de tapar esa herida, hacer un torniquete, cerrar el flujo de sangre y ya no me desangro, y ya me atienden rápido, pues, o busco a que me atiendan. Eso lo haces con un corte, pero con un pique, pues no hay manera de que, si picó por dentro del órgano y se acabó, se acabó. Entonces, la eficiencia en una punzocortante es identificar los targets más vulnerables, dándole preponderancia al pique y no al corte, para producir hemorragias internas y además para producir menos escándalo. Con los cortes es más vistoso, es más evidente, chorrereo de sangre, charcos de sangre, te salpicas de sangre, y si tú quieres salirte del escenario rápido, te defendiste y necesitas caminar por las calles después de apuñalar a alguien, pues no es lo mismo caminar cubierto de sangre, llamando la atención, todo batido de sangre, a caminar con una gotita por aquí que escondes con la chamarra o que, ¿sí? No es lo mismo. El apuñalamiento es más discreto que el corte, también eso tiene que ver. Entonces, nosotros manejamos una punzocortante de tal manera que podamos picar puntos y partes vulnerables y cortar también, de ciertos ángulos, de ciertas formas, que incluso aunque tú te cubras o me bloquees, de todos modos te entre el pique, o que si me alcanzas a bloquear o cubrir, yo pueda adaptar, hacer una variante, revirar el corte o pasarlo por otro lado, el pique, o cambiar el ángulo, cambiar el nivel, la posición, sujetar de otra manera y luego cambiar mi target y mi trayectoria, y entonces en vez de picar por acá, pico por acá, y así voy haciendo mis variaciones hasta que logro alcanzar un órgano vital o una parte muy vulnerable que te va a provocar una falla de órganos o una hemorragia interna. ¿Ok? Todo eso es lo que se necesita para manejar una punzocortante, y estoy hablando de los requerimientos físicos, biomecánicos. No he tocado los requerimientos psicológicos y emocionales, que ese es otro tema. Porque tú podrás tener toda la técnica y todo el movimiento para hacer los piques y los cortes, pero no tienes la psicología, el mindset, la mentalidad para hacerlo. ¿Sí? La mentalidad para hacerlo. Por eso, por ejemplo, a mí me entrenaron matando animales. ¿Sí? Cachorros, animales chicos, animales grandes. Para que no te tientes el corazón. Para que no pienses, ay, te entre la duda, ¿lo apuñalo o no lo apuñalo? Y además, es peor apuñalar con duda. Si quieres matar rápido a un ser vivo, tienes que apuñalar con mucha decisión. ¿Sí? A un puerco no puedes dudarle, a un borrego no puedes dudarle, ay, le pico o no le pico, no. O sea, le tienes que picar al fondo, a profundo, donde vas, sin dudar, y un chingadazo duro,
y esperando que lo mate de un solo chingadazo para que no sufra. ¿Sí? Con los seres humanos, en una situación de riesgo es lo mismo. No puedes dudar. Ya sacaste la navaja, ya sacaste el cuchillo. Tienes que usar ese cuchillo de la forma más eficientemente posible y psicológica y emocionalmente totalmente frío, entumido, apático y enfocado a un solo objetivo. Matar al que tienes enfrente de la forma más rápida posible, sin dudas. Y eso no está nada fácil. No está nada fácil, porque se necesita un nivel, les voy a decir así, se los voy a poner específicamente. Necesitas un nivel de malevolencia. Necesitas un nivel de malevolencia. Si tú eres una persona, y qué bueno, que eres una persona buena, eres una persona, como decimos aquí en México, un pan de Dios, ¿sí? Eres una persona buena, inocente, de buen corazón, bondadosa, agradecida, amable, te va a costar muchísimo trabajo usar un cuchillo. Esa es la verdad. En una situación real, te va a costar mucho trabajo, no lo vas a poder hacer. Porque para usar un cuchillo contra otro ser humano necesitas un nivel de malevolencia. Ahora, paréntesis. Si a una persona una persona buena, una persona que es bondadosa, agradecida, de buen corazón, que no mata ni una mosca, la llevas a un límite donde ya esa persona siente amenazada en serio su vida, o peor aún, esa persona siente amenazada la vida de sus hijos, o de su madre, o de su novia, o de su pareja, o de su esposo, o de su esposa, o de su abuela, sí. Esa persona buena se puede convertir en un maldito demonio y se le sale quién sabe qué por dentro, que es su instinto de supervivencia, y agarra una navaja y te hace mierda. O sea, entonces, a lo que voy es que una persona buena, para poder usar una punzocortante, tiene que llegar a un punto límite emocional y mental y circunstancial en términos de agresión. Una persona buena le va a costar mucho trabajo usar una navaja, un cuchillo en un escenario que no sea límite o que esa persona crea que todavía puede controlar. Una persona mala, vamos a ponerle el otro lado, una persona explosiva, mecha corta, apática, incluso con un cierto grado de sociopatía, etcétera. Es una persona que no necesita estar en un límite emocional o circunstancial en situaciones de riesgo para usar una navaja contraria. Por una mala cara, por una riña cualquiera, por un enojo, por un berriche, agarra y te apuñala. Y no va a sentir ningún remordimiento y lo va a hacer con toda decisión y lo va a hacer para matar. Entonces, a nivel emocional, sí hay diferencias. Una persona explosiva, una persona que tiene malevolencia a flor de piel y que no la ha trabajado o que ya es así, puede usar un arma por cualquier circunstancia y situación que no ameritaba ese uso de violencia, ese uso de fuerza. Y una persona buena pudiera usar un arma también, sí, pero le va a costar más trabajo si no está en un punto crítico límite. ¿Okay? Entonces, ¿cómo entrenar? ¿Qué hacer? La persona buena tiene que entrenar tantas repeticiones, tanta memoria muscular, tanto arco reflejo, tanto movimiento intuitivo, ¿sí? O sea, que su manejo de cuchillo sea automático, sin pensar, que su cuerpo lo haga solo. ¿Por qué? Porque en una situación límite, esa persona, ya sea que duda o no duda, pero tiene un movimiento automático de arco reflejo, puede sacar nada más la navaja y se te va encima y te hace 3 piques en diferentes ángulos, en diferentes targets, y lo hizo de una forma automática, no lo pensó, simplemente lo hizo. Y esa es la mejor forma de usar un cuchillo. El cuchillo se debe usar de una forma subconsciente. No puedes estar en cada pique, en cada movimiento. A ver, aquí voy a picar y luego voy a picar acá y luego voy a cortar. Eso no sirve, eso no se hace así. El cuchillo debe ser automático, instintivo, ¿sí? Donde sientes el contacto del brazo, tú quieres picar, sientes el contacto del brazo y en ese momento giras y ya le picaste de otro lado y ya hiciste otra cosa y ya variaste y lo llevaste al piso y te lo acabaste. O sea, es automático, ¿sí? Ahora,
Vayamos a la segunda parte de esta conversación, buenas conversaciones, un monólogo, ¿no? De esta reflexión o de estos consejos que les estoy dando. ¿Qué tipo de arma, qué tipo de filo es mejor? ¿Uno grandote, uno chiquito, una hoja curva, una hoja recta? ¿Qué? ¿Qué es lo mejor? Bueno, regresemos al punto anterior. ¿No es el arma, sino eres tú cómo manejas esa arma? Sí tiene que ver. Pero sí, el tipo de arma influye, el tipo de cuchillo, el tipo de filo, el tamaño, todo, influye en el tipo de movimientos que vas a hacer o cómo vas a entrenar. Por ejemplo, no es lo mismo entrenar con un revólver que entrenar con una pistola. No es lo mismo entrenar con una 22 que con una 45, o sea, es diferente. Y con las punzocortantes es exactamente lo mismo, ¿ok? A ver, yo aquí tengo este cuchillito. Ustedes podrían decir, o yo les podría decir, esta arma es lo mejor para defensa personal. ¿Sí? Tiene un tamaño tremendo, un filo tremendo, un peso tremendo. Vean la punta. ¿Sí? Vean el lomo, el grosor que tiene. Y luego cómo, vean el lomo, y luego cómo se va adelgazando. Vean, ahí se ve, a ver, lo voy a dejar quietecito. Vean el lomo y luego aquí hay un cambio y luego se adelgaza totalmente. ¿Por qué es esto? Porque le da un poder de penetración tremendo. Si el lomo de este grosor viniera hasta acá, mete fricción, por decirle fricción, a la penetración. En cambio así, pues la penetración es fuerte. Es un estilo Bowie, ¿sí? Es un cuchillo grande, hueso de venado. Tiene este agarre, tiene esta muesca aquí para agarrarlo así. Y entonces puedes utilizarlo de otra manera o lo puedes agarrar aquí con el guardamano y utilizar esto. Ahora, muchos van a decir, no, pues para defensa personal un cuchillo de estos. Ok, si estás dentro de tu casa y alguien se mete a mi casa, pues preferiría agarrar un cuchillo de estos a una tijera, a unas tijeras o a un cuchillo de cocina. Pues sí, preferiría agarrar algo de este tamaño, sí. Pros y contras de este tamaño. Pros. El mismo peso hace que si yo tiro un tajo, pues te arranco la cabeza de un tajo, casi casi, es como un machetazo, por el peso que trae la hoja. Otro pro, la longitud le da un tremendo alcance, ¿sí? O sea, no tengo que avanzar tanto yo, todo mi cuerpo hacia el oponente, sino mi extensión y la longitud de la hoja le va a dar un tremendo alcance a la hora de picar. Y el mismo peso también me va a ayudar para picar. ¿Es un pro? También es un pro. Contras. Es un cuchillo que tiene menos movilidad porque es pesadote. No es lo mismo manejar una navajita chiquita entre la mano y pasártela de una mano a otra y tener una movilidad de muñeca tremenda a mover así de rápido y de versátil una hoja de este tamaño. No diciendo que no se pueda. Entrenando puedes compensar el peso que trae con la movilidad de tu cuerpo. Entrenándolo, sí. ¿Lo puedes manejar súper rápido? Sí puedes. Pero a final de cuentas es un contra. Sí. Otro contra es que no es nada discreto. O sea, no puedes andar con esto en la calle. O si andas con esto en la calle, pues caminas 2 cuadras, llega la policía y te dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué traes una cosa de estas? ¿Sí? Entonces no es discreto, no es cómodo para llevar en la bolsa, en un día a día, pues no, ¿verdad? Porque además no es un cuchillo para defensa personal, es un cuchillo de cacería. Este es un cuchillo de cacería, no es un cuchillo para defensa personal, pero que te puede servir para defensa personal, pues sí. Otro contra que tiene es el cambio de grip. Hacer un cambio de grip reverso, así, tengo que agarrar el cuchillo de esta manera porque hacerlo nada más en el aire es demasiado peligroso. ¿Sí? Se me puede salir de las manos, me puedo cortar, está filosísimo. La guardamano, ¿sí? La guarda no me permite hacer un cambio rápido de grip. Y para agarrarlo así, pues tendría que ser un cambio así.
se puede, no hay problema. Ahora, en este agarre, pues tienes cortes tremendos, tienes piques muy fuertes, pero lo mismo de la versatilidad del arma. Mientras más pesada y más grande es el arma, menos versatilidad tiene. Entonces, no puedo decir que esto no es bueno, ni tampoco que es buenísimo y es lo máximo. Simplemente, si tú tienes algo como esto, pues tienes que acostumbrarte a entrenar tu cuerpo y tus dinámicas de defensa con algo como esto. A eso se resume, no está difícil, ¿sí? Ahora, vamos a lo opuesto. Algo como esto, ¿sí? Pros y contras, ¿sí? Pro. Totalmente discreto, no lo ves, lo escondes en la mano fácil. Fácil de cargar y de esconder en el everyday carry, o sea, en tu día a día, en la ropa, ¿sí? Apuñalas a alguien, ¡pum!, rápido, se hace un mini hoyito. No es lo mismo apuñalar a alguien con esto. ¿Ustedes qué creen qué tipo de herida haga este cuchillo? Si yo te apuñalo con esto, el grosor de la herida, el daño que causa, pues es mayor, claro. El daño, ¿qué causa más daño? ¿Esto o esto en un apuñalamiento? Pues esto, por el tamaño, el peso, la penetración. Si te pego uno de estos hasta el fondo, pues te llega hasta la columna vertebral, ¿sí? Y además, por el grosor, es más probable que agarre algún órgano. Si yo te apuñalo con esto, ¿sí?, es menos probable que te agarre un órgano por accidente, ¿sí?, o como daño colateral. Tengo que ser mucho más preciso con esto. Tengo que enfocarme bien en el hígado, o tirarlo al corazón, o en un ojo. O sea, requiere mucho más precisión esto. Es como lo que hablaba de los calibres, ¿no? No es lo mismo dispararle a alguien con una 380 que dispararle a alguien con una 45 o con una 357 Magnum, ¿sí? No es lo mismo. El poder de parada es diferente, ¿sí? Una 22 no estoy diciendo que no sea peligrosa, por ejemplo. Es peligrosa, pero para tirar con una 22 y hacerle daño a alguien, necesitas una mayor precisión, ¿sí? Con una 45, o sea, por ejemplo, yo te tiro con una 45 en el pecho y el impacto, o con una 357, el impacto no es el mismo que si te tiro con una 22. Para nada es el mismo, ¿sí? Es lo mismo con una hoja, ¿no? Si te pico con esto, pues el impacto es diferente. Tengo que ser mucho más preciso y mucho más habilidoso con una hoja de este tipo, porque necesito tener muy claro dónde voy a ir al target y cómo voy a cambiar y cómo voy a cortar y dónde voy a picar. O sea, requiere mucho más expertise una hojita de este tamaño, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene una hoja de este tamaño. Ese es el contra. O sea, el contra de esto es de que si no sabes manejar bien una punzocortante, esto pues va a hacer daño en el sentido de que va a ser muy escandaloso. O sea, y tú puedes estar picando a alguien así y defendiéndote a lo pendejo porque no sabes manejar un arma punzocortante, y no le vas a hacer tanto daño, honestamente. Acuérdense que una persona, la verdad es que sí puede aguantar muchas puñaladas y muchos cortes. Yo conozco muchos casos y he estudiado muchos casos de personas que han estado en ataques de cuchillo y recibieron 60, 70 piques y cortes y sobrevivieron. Entonces no crean que tú ya teniendo un cuchillo en la mano, tú ya le haces así, lo matas a alguien. No es así, ¿okay? ¿Qué ha sucedido? Sí, pero porque el pique fue en un órgano directo, inmediato. Pero esos son más golpes de suerte o muchísimo entrenamiento con punzocortantes. Ahora algo como esto, una push dagger, pues es otra modalidad, es otra forma. Un arma diseñada para picar, también para cortar, pero sobre todo para picar, utilizando la biomecánica de un puñetazo. No tiene la longitud de esta,
Vean lo que atravesaría esto y lo que atravesaría esto. Pero tiene mucho más versatilidad y puede mover mucho más rápido. Lo puedes esconder, es más discreto, ¿sí? Y hace mucho daño. Un push dagger a corta distancia, cuerpo a cuerpo, en un combate cerrado, en un clinch, en un body engage. Estoy muy cerca, me están agarrando, estoy cerca de alguien y puedo empezar a meter apuñalamientos de esta forma, ¿sí? Y puedo hacer bastante daño por la biomecánica del puño, ¿no? Pues ese es un pro. Contra, que es limitado, no lo puedes agarrar reverso. Reverso es incómodo, ¿sí? No lo puedes agarrar reverso, ese es un contra, ¿sí? Otro contra es que el poder de corte no es tan bueno. No es lo mismo cortar con un agarre así que hacerle así. No es lo mismo, no se siente igual. Ustedes pruébenlo y no se siente igual. Entonces, pues tiene sus pros y sus contras un push dagger, pues sí, como todo, ¿no? Para apuñalamientos directos así, súper agresivos, pues esto es de lo mejor que hay. Hoja recta. Hoja recta, ¿sí? Pros, contras. Una hoja como estas es para apuñalar, no es para cortar. Aunque corta, sí, pero más bien es para penetrar, ¿sí? Y la longitud, más de 5 dedos, la hace muy peligrosa. ¿Por qué? Porque si me la clavas aquí, vean lo que hace. O aquí, pues me atraviesas el hígado, aquí me atraviesas un pulmón. O sea, si lo haces con fuerza y atraviesas el cartílago, entras a un pulmón, me perforas un pulmón con esto. Ese es el pro, ¿sí? Un pro excelente, ¿no? Otro pro es que puedes cambiar rápido el grip. Puedes cambiar de mano, puedes cambiar de grip otra vez y es muy versátil. Ligera, la puedes manejar de una forma muy dinámica, la puedes agarrar de diferentes maneras. ¿Sí? Y te va a funcionar perfecto. ¿Ok? Contras. Pues yo diría la fragilidad de la hoja. Cuando es más delgada, aunque esta tiene un lomo grueso, relativamente grueso, pero como es más delgada, que se pudiera trozar, sí se pudiera romper. Ha habido casos donde apuñalaron a alguien en el cráneo y a la hora de sacar el cuchillo, no lo pudieron sacar porque se pegó en el hueso, le dan el jalón y se troza el metal dentro del hueso. O sea, ha habido personas que tienen pedazos de desarmadora dentro del cráneo, así es. ¿Sí? Entonces, ¿se puede romper esta hoja? Sí, sí se podría romper. Sí. Por eso es una hoja que se debe usar en zonas blandas, como cualquier buen manejo de punzocortantes, pues el objetivo es una zona blanda, ¿no? Hoja curva. Hoja curva. Sí. Pros. La curvatura, si lo agarro reverso, la curvatura a la hora de picar, vean, hace el efecto de una garra, ¿sí? Vean la dinámica de mi brazo, la biomecánica. La curvatura mejora, la curvatura de la hoja mejora la penetración por la biomecánica de mi brazo. Cortes tremendos por la curva que trae. Enganches tremendos, ¿sí? Puedo enganchar una extremidad, puedo enganchar el cuello. Si lo agarro así y apuñalo hacia arriba, así o así, la hoja va a dirigirse hacia arriba. Si yo apuñalo en el plexo solar, la hoja lo va a guiar hacia el corazón y matas a alguien más rápido. Si yo apuñalo así con la hoja acostada, la misma hoja se va a meter o se va a guiar por la curvatura entre las costillas y va a irse hacia un órgano, vaso, páncreas, hígado, ¿sí? Entonces tiene esas ventajas. Contras, pues tal vez tan delgado acá, pues, pudiera trozarse la hoja, pudiera ser, si no es muy buen acero, si no es muy buena aleación, pudiera ser un solo filo,
tienes que cambiar el grip. Por ejemplo, si quiero agarrar un Reaper, así, un Reaper, con una hoja tan curva, ya no me ayuda el diseño de la hoja. No me ayuda. Porque para que me ayudara, para usarlo así, tendría que estar así. Ahí sí me ayuda. Aquí no me ayuda. No significa que esto no vaya a funcionar, pero va a tener resistencias. La hoja a la hora de penetrar en la carne o en el hueso o en los tendones, en los músculos, va a tener más resistencias. Uno de los agarres más violentos que hay para usar una punzocortante contra un ser vivo es el Reaper. Es un agarre con filo hacia el antebrazo. Y esta hoja tiene ese contra, que la verdad no tiene buen Reaper. Algo como esto tiene mejor Reaper. ¿Sí? No afecta porque está curvo, entonces si lo uso así, como no está curvo y es recto, como es recto y está así, entonces puedes picar sin tanta resistencia y también puedes hacer más daño en el tejido a la hora de apuñalar y jalar. El Reaper es de lo peor que hay. Por ejemplo, si yo apuñalo en el cuello de esta manera y luego jalo dentro del cuello, desgarro más tejido, tráquea, y hago mucho más daño a que si hago un punzón y saco. Entonces, tiene más ventaja un arma así que un arma así. Ahora, no por eso se desecha esta arma, tiene otras facilidades, ¿no? Y les voy a presentar, para mi gusto, la hoja más violenta que hay, la que hace más daño, la que es más sádica. Es una hoja sádica, ¿sí? No hace heridas finas, hace heridas de desgarro, o sea, no nada más apuñala y corta, sino desgarra. Y una hoja que desgarra es una hoja que hace más daño. Por ejemplo, ustedes han visto las puntas de flecha. Una punta de flecha viene la punta y así, pero en la parte de abajo tiene unos ganchitos, muchas flechas tienen unos ganchitos. ¿Para qué? Para que penetran, entran en la carne, pero a la hora de que la quieres sacar, los ganchitos se agarran de la carne o la sacas fuerte y te desgarra más en la misma trayectoria de la penetración de la flecha. Esos son de las peores armas que hay. ¿Por qué? Porque a la hora que tú penetras y luego sacas, no nada más estás haciendo daño al entrar, sino estás haciendo mucho daño, estás desgarrando mucho tejido al salir. Y les presento la hoja más violenta que hay. Un cuchillo de carne, así es. Este cuchillo no cuesta nada de dinero. Lo puedes conseguir en cualquier lado y es una hoja peligrosísima. El dentado del cuchillo, ahí se ve, el dentado hace que a la hora de penetrar y sacar haga mucho más daño en el tejido. Hace que a la hora de cortar, ¿sí? A la hora de cortar, ¿sí? Rebanes, pero no limpiamente. No rebana igual que esta. Esta rebana limpio, hace un corte limpio. Se ve la rayita, el corte limpio. Esto no va a ser un corte limpio. Va a ser un corte desgarrado, ¿sí? Va a desgarrar el tejido y va a hacer pedazos. Los dientitos estos definitivamente pueden causar mucho más daño, sí. Es como la bala RIP. No sé si conocen las balas RIP. Son unas balas, voy a decir de fragmentación. Con temor a equivocarme, pero es de fragmentación. La bala cuando entra en la carne, viene así la bala, está así. ¿Sí? Está así. Entonces, son varios metales así. O sea, la bala está construida de tal manera que viene una separación así. Entonces, cuando la bala entra en la carne, ¡fum!, se abre. Y cuando se abre, imagínense toda
el área de tejido que afecta. ¡Bum! Se abre. Y entonces no es un tiro limpio. Hace mierda adentro del organismo. ¿Por qué? Porque se abre y se rompe. ¡Pram! Y eso imagínense adentro del órgano, imagínense adentro del cuerpo. Pues la bala RIP te hace mierda. Pues para eso son. ¿Sí? Es lo mismo con esta cosa que no vale nada, que es un cuchillito pedorro, que usas para tu carne y que bla bla, y no es tan caro como esto. O como esto, o como esto, no es tan táctico y tan guau, pero pues esto está tremendo. Fíjense, tremendo, ¿va? Entonces me llega a la conclusión, y ya me retiro, y acabamos ya esta reflexión, llega a la conclusión que no es el arma como tal, sino es cómo la uses tú. 1. 2. El arma que tú decidas traer para tu defensa, si es que quieres hacer eso, con todas las precauciones y lo que acabamos de hablar y las implicaciones, debes de entrenar con ese tipo de arma. O sea, si tú traes algo como esto, tus dinámicas, tus técnicas de defensa tienen que enfocarse a este tipo de cosas. Si tú, digamos, trajeras algo como esto, me parecía un poco raro, pero si traes algo como esto, pues tus dinámicas, tus técnicas se tienen que enfocar a algo como esto, al manejo de este tipo de arma, el peso, la longitud, todos los pros y contras que tiene cada arma, ¿ok? Y esa sería la conclusión. No es qué arma es mejor, qué cuchillo es mejor. Todos tienen sus pros y sus contras. ¿Sí? Hay unos más versátiles, hay otros menos versátiles, pero que puedes compensarlos con tu entrenamiento y volverlos muy versátiles. Hay unos más aptos para esconderlos, para emboscar, que el agresor no se cuenta que estás armado y lo sorprendes con una punzocortante, y hay otros que son más evidentes. Hay armas que te van a funcionar mejor en un espacio cerrado y hay armas que te van a funcionar mejor en un espacio abierto. Por ejemplo, esto te funciona bien en un espacio abierto, pero a ver, en un pasillo, en un espacio cerrado, quieres algo como esto. Porque mientras más larga es la hoja o el arma, más espacio necesita para que sea efectiva. Esto necesita más espacio que esto. Esto necesita menos espacio. ¿Sí? Entonces todos esos factores los tienen que tomar en cuenta. Les dejo ese video, espero les sirva para ubicarse y sobre todo para ser conscientes, de nuevo, no para romantizar el uso de un arma punzocortante. Hay muchos sistemas y maestros que romantizan las punzocortantes. Lo ven como algo hasta fantástico, algo deseable, algo, incluso hasta están como tratando de a ver qué día se sucede una situación para sacarse una navaja y usarla. O sea, nomás están deseosos a ver, para probar o comprobar su navaja, su modelito de navaja que traen, sus técnicas, ¿sí? Y quieren luego están esperando a ver si me secuestran o a ver si me tratan de hacer daño, porque entonces me va a dar la oportunidad de usar mis técnicas súper letales. Así de pendejos están, porque esa es la palabra, eso es estar pendejo. No, hay que ser conscientes, hay que ser prudentes, congruentes, entender que una punzocortante es un cochinero, que no es deseable, que es el último recurso, que las implicaciones emocionales, físicas y legales del uso de una punzocortante son terribles, y con esa conciencia sujetar un cuchillo no como un juguete, sino como algo que causa sufrimiento. Y que hay veces que para nosotros sobrevivir y vivir, lamentablemente, debemos de causarle sufrimiento a alguien más. Porque un agresor que no entiende con palabras, pues ni modo, va a tener que entender de otra manera, y no vamos a enfocarnos a que entienda, simplemente no me interesa que entienda, lo único que me interesaría es que no me haga daño.
Y si tengo que usar una punzocortante para ello, pues va a tener que ser así. No sirve de nada tener una navaja con la cual nunca practicas, con la cual nunca entrenas y desarrollas tus técnicas, tus movimientos. Acuérdense que lo más importante en un manejo de punzocortante no es qué tan bonitos movimientos y complicados drills haces, sino tu manejo del timing, del tiempo y la distancia. Cuando hay una ventana de oportunidad y entras y la usas para apuñalar y matar a una persona. Eso es realmente lo que importa más en el manejo de una punzocortante, el timing. Si tú estás en una escuela que te enseñan 1000 drills y 1000 movimientos de navaja y se lucen con sus navajas y la chingada y 1000 teorías, y si lo picas aquí, lo picas acá, y si haces esto y el otro y lo combinas, es como el DMAC, ¿no? Es como un movimiento súper peligroso que está combinado y luego haces esto y el otro. Lo que está haciendo ese profesor o ese instructor o sistema de punzocortantes es lucirse, es venderte una sensación de seguridad falsa, como hablaba ayer con Jonathan. Una sensación de seguridad falsa con una punzocortante. Una punzocortante es un arma simple. Es una arma simple y su uso debe de ser simple. No sirve de nada que te pongas a hacer payasadas y digas, no, ese cuate sabe manejar el cuchillo. No. ¿Cómo usas esto de la forma más simple posible? Porque de eso se trata este cuchillo, de eso se trata esta arma. La simpleza, es un arma simple, sencilla. ¿Cómo puedes manejar esta arma de la forma más sencilla y letal posible? En manejo de armas, y creo que en defensa personal, y creo que en la vida en general, menos es más. Que estén bien. Hasta luego.